Estamos hablando del órgano vital que sin él no podemos vivir, que es el corazón, que nos sirve para muchas cosas, hasta en lo sentimental. Pero lo interesante del asunto es que el corazón es muy susceptible a cualquier tipo de cambios, desde climáticos, la parte emocional, la adrenalina, la tristeza, en fin, todo se va a reflejar a través de este órgano. Y al ser tan susceptible, también los nutrientes afectan directamente al corazón. Los altos niveles de grasa, los altos niveles de colesterol, por ejemplo, la vida sedentaria, el sobrepeso y la obesidad. Y como decíamos al principio, enfermedades como la diabetes o la hipertensión pueden colapsar definitivamente el corazón. Es por toda esta serie de razones que es el número 1 en causa de muerte en México y en el mundo. Y por lo tanto tenemos que tomar acciones desde casa, desde nuestra mente, desde nuestro manejo del estrés, en fin, mil cosas. Pero bueno, hablando acerca de los principales padecimientos, y sí quisiera que me comentaras, doctor, en este sentido, las principales enfermedades por las cuales se empieza a afectar el órgano. Sí, como platicamos anteriormente, hay dos patologías que son las más comunes. Hay una diversidad de enfermedades, ¿no? En el corazón, pero realmente son las válvulas y la situación de las coronarias que más afectan en el corazón. Voy a ahondar ahí un poquito. Sí. En cuanto a las coronarias, ya se los dijo el doctor Ricardo García, las coronarias son las arterias que suplen al corazón de nutrientes, como decías tú, ¿no? Oxígeno, torrente sanguíneo, nutrientes, etc. El corazón es un músculo y depende de ese flujo sanguíneo también. Cuando esas coronarias son arterias, son unos tubos que mantienen un flujo sanguíneo, cuando esas coronarias afectan, se empiezan a obstruir. Hay depósitos de calcio, de colesterol, etc. Y eso empieza a ocasionar estrecheces en lo que es la luz, en lo que es ese flujo de las arterias. El calibre se empiezan a tapar, sí, digamos, ¿no? Y ahí pueden suceder dos cosas, lo que son los infartos que todos conocemos, que es un problema muy agudo. Un infarto se destapa súbitamente una arteria y al no recibir nutrientes el corazón de manera súbita empieza a sufrir. Y la otra es que se vaya dando una obstrucción más lenta durante el tiempo, que nos lleva a una angina, que es el dolor de pecho con el ejercicio, etc., ¿no? Hace ratito comentaban la situación de que no se atiende uno a tiempo. En el caso de los infartos, por ejemplo, sí, tradicionalmente aquí en México, a diferencia de países europeos, Estados Unidos, donde la atención está muy retrasada, eso impacta notablemente en la sobrevida de un paciente. Claro. Si se presenta un infarto, una obstrucción de una arteria de manera súbita y no va a obtener una atención pronto, eso va a impactar en la mortalidad del paciente. Actualmente, por fortuna, ya tenemos diversos métodos en el país, y incluyo ahí lo que le llaman el denominado el código infarto. Se desarrolló en el país un sistema, una aplicación para los celulares, donde uno puede, si tiene dolor o sospecha de un infarto, puede a través de esta aplicación llamar a un grupo de médicos que se pone en contacto con el paciente, y si es necesaria una atención, lo pueden derivar de inmediato a un hospital de referencia donde tienen las características suficientes para atender a esos pacientes de la manera más pronta posible, ¿no? Esto hablando en cuanto a los infartos y eventos coronarios agudos. Correcto. Y las otras patologías son más frecuentes, son las situaciones de las válvulas. Las válvulas son unas compuertas que abren y cierran y permiten el paso de sangre adentro del corazón, ¿no? Hay 4 válvulas dentro del corazón. Cuando estas compuertas, estas válvulas dejan de funcionar, puede ser por dos situaciones. Una, que la puerta ya no cierre bien, que es una insuficiencia, y la puerta deja de cerrar herméticamente y la sangre se regresa donde no debe. O la otra es una estenosis, que es una estrechez. Esa puerta deja de abrir adecuadamente y permite un flujo limitado. Entonces, esos dos fenómenos, estenosis o una estrechez o la insuficiencia, son las dos situaciones más importantes que afectan a las válvulas. Y de estas, la válvula de la aorta y la válvula mitral son las que más frecuentemente se afectan. Vaya, bien, lo que comenté al principio, y tú al ser intervencionista, doctor, ya lo habíamos platicado, de cómo en un momento dado ese cúmulo de grasa se empieza a pelotonar y empieza a hacer esos tapones, digamos, ¿no? ¿En qué momento es importante que las personas sepan cómo se siente? Y de alguna forma les comento, anticipándome un poco, que vamos a tener 20 valoraciones gratuitas aquí con el doctor Ricardo, para que en este caso ahorita, doctor, nos expliques en qué momento nos tienen que hablar para hacer esa cita, que se les haga su valoración gratuita y ver en un momento dado si no están ya cayendo en un problema cardíaco. Claro que sí. Bueno, todo esto empieza desde antes, como bien lo comentabas, porque un problema grande que tenemos aquí en México es que hacemos las cosas hasta el último, ¿no? Sí. Entonces empezamos a cuidarnos a los 50 años, cuando
nuestro hermano, nuestro primo ya se infartó, dijo, pues yo también soy susceptible. Pues en realidad somos susceptibles desde toda la vida que hemos acumulando pues, claro. Lo que estamos haciendo. Entonces es muy importante identificar los factores que pueden empezar, y no nada más que ahorita vamos a comentar los factores cuando ya se presenta un infarto o se presenta una enfermedad valvular. Los factores clásicos que tenemos y las personas que más involucradas están, hay un estudio muy grande que nos dijo que hay dos factores que no podemos cambiar. Uno es la edad, conforme vamos avanzando la edad somos más susceptibles de tener infartos, y el otro es el género masculino. No es que tengamos más infartos, pero los tenemos más temprano porque las mujeres están protegidas por su sistema hormonal. De ahí en fuera son factores que podemos modificar. El factor que más perjudica directamente en personas que no tienen otro factor de riesgo es el cigarro. El tabaco es el primer factor que se encontró como asociado a infartos, de ahí diabetes, hipertensión, obesidad, sedentarismo, algunos cambios en la personalidad. Las personas muy ansiosas, muy depresivas también tienen algún factor. Las personas que tienen el colesterol elevado y pues bueno, son los factores que impactan directo. Entonces eso es lo que tenemos que cuidar desde que tenemos, desde la adolescencia, ¿no? Que también somos el país con más infantes, más obesos en todo el mundo. Entonces eso desde antes, ¿no? La prevención. Posteriormente, identificar cuándo se tiene una enfermedad coronaria y valvular. Una enfermedad coronaria generalmente se presenta con lo que decía el doctor Benigno, la angina o los equivalentes anginosos. La angina como tal es el dolor retroesternal en el pecho, como si se oprimiera el pecho. A veces hay una sensación de muerte directa, los pacientes lo pueden decir. A veces hay una irradiación al brazo izquierdo o hacia el cuello. Se acompaña también en algunas ocasiones de una sudoración fría, a veces con desmayo o falta para respirar. Esos son generalmente los síntomas. Se pueden presentar súbitamente, como lo es en un infarto, que esto viene así, y algún porcentaje de los infartos pues hacen muerte súbita, caen directamente pues difuntos, ¿no? O se puede presentar como una angina crónica, principalmente a la hora que se hacen actividades físicas, a la hora que se empieza a caminar. Una persona que caminaba o corría un kilómetro, buen punto, sí. Y que de repente disminuye notablemente a 500 metros, o que caminaba, porque también es con la edad, que caminaba, iba de aquí al mercado, que está a 5 cuadras, y de repente nota que a las 2 cuadras ya no puede caminar tanto, se tiene que parar, o al subir 2 pisos de escalera, que se tiene que parar en un piso, y que de repente disminuye a 1 cuadra y de repente inclusive en reposo, y se vuelve lo que comentamos, una angina inestable. Entonces hay una reducción en la capacidad que puede realizar las personas, que se puede presentar ya sea con dolor o con falta de aire. A veces también, específicamente, las enfermedades valvulares también se presentan así. Puede haber un edema en las piernas, se hinchan las piernas de los pacientes, y en otras ocasiones pueden presentar lo que le llamamos la disnea en reposo, que acostado el paciente, principalmente cuando está dormido, hay una cuestión que llamamos disnea paroxística nocturna, en la que cuando está afectada una válvula o las coronarias, de repente el paciente se despierta. Estos pacientes tienen que valorarse tempranamente, porque puede que tengan una válvula afectada o que tengan las coronarias afectadas, que están acostados, están dormidos, de repente se despiertan con falta de aire. Eso es un indicativo muy fehaciente de que es enfermedad cardíaca. Eso, o también las personas que simplemente no al estar dormidos, pero al acostarse no pueden acostarse porque se están ahogando. Entonces de repente duermen con una almohada, luego 2, luego 3, luego de plano tienen que dormir sentados. Eso es porque el corazón no tiene la capacidad suficiente como bomba de extraer la sangre de los pulmones, se acumula en los pulmones, y eso pues condiciona lo que llamamos un edema pulmonar, el líquido. Y qué importante ahorita, aquí estamos viendo también una de las causas que decíamos, cómo se empiezan a hacer esas placas, ¿no? Que van cerrando. Doctor Benigno, en ese sentido, entonces, yo creo que lo importante es que cuando se va anticipando a este proceso, que si no se modifica la dieta va a llegar a taponear, digamos, este tipo de arterias. Yo creo que el punto de esto es cuando el corazón pierde su tamaño normal, que se crece, digamos, ¿no? Esto que se dice que se despierta uno en la noche o hay falta de oxigenación, en un momento dado ya podríamos pensar que ya empieza a haber algún tipo de taponamiento. ¿Es más frecuente o es más bien se inclina hacia las válvulas?
con las dos situaciones. Ahí podían ver lo que estábamos platicando hace rato, cómo se va llenando de esas placas, que es lo amarillo que se alcanza a ver. Ya está casi cerrada la última, claro. Y se está obstruyendo el flujo a la sangre, ¿no? En relación a tu pregunta, esos síntomas de falta de aire, que en medicina se llama disnea, pueden asociarse a los dos, y eso del crecimiento cardíaco está reflejando una falla ya del corazón. Y esa falla la pueden estar precipitando ya sea un problema coronario, que es el del flujo de la sangre, o un problema valvular. En cualquiera de los dos casos el corazón se enferma. Una respuesta que empieza a tener es, se empieza a sobrecargar con líquido, se sobrecarga de líquido el pulmón y el resto del cuerpo, por eso el edema, la hinchazón que les platicaba Ricardo. Claro. Y ese crecimiento lleva también a los síntomas, ¿no? De la falta de aire, por la congestión pulmonar, etcétera, cuando uno está acostado o que empieza a hacer ejercicio, ¿no? Pero realmente son síntomas que se pueden presentar con los dos. Perfecto. Las dos enfermedades. No, bueno, pues está aquí muy claro, y en este sentido, pues también, tocayo, pues lo dijiste súper clarísimo, y creo que es un buen momento para que ya empiecen a llamar. Tenemos más de 20 valoraciones. Yo creo que es importante que nos estén viendo, los que nos estén viendo en este momento, para ustedes a una persona cercana, que llamen, que lo anoten, porque probablemente le pueden hasta salvar la vida. Vamos al corte y vamos a regresar justamente para hablar sobre la innovación y desarrollo en cirugía de corazón, que parece algo ya muy alarmante y con mucho miedo, pero no, van a ver ahora todo lo innovador que hay. Regresamos.